Mm, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, con sus bendiciones. Bendiciones, ¿cómo estamos? Yo quiero, Estamos bien, ¿no? Bueno, hoy les voy a traer una clase. Les voy a traer una clase, ¿no? La clase que les voy a traer es acerca de cambio. Todos nosotros tenemos que cambiar. Todos nosotros debemos de cambiar. ¿Sí? Sí, amén. Cristo es el cambio. Cristo es el cambio, dice ella. Claro, Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto. ¿Por qué tenemos que cambiar? Es una pregunta que se lo voy a hacer y si quieren contestarla, la pueden contestar, pero ¿por qué tenemos que cambiar? Para obrar bien, para obrar bien. Para empezar, y agradecer al Señor por la canción que un agradecimiento a Dios por darnos el regalo tan inmerecido como lo es la salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Para agradar a Dios. ¿Por qué tenemos que cambiar? La Biblia dice que todos nosotros debemos de cambiar. Todos nosotros debemos de cambiar. ¿Por qué debemos de cambiar? Porque ya somos una persona nueva y cuando uno es una persona nueva, uno tiene que cambiar. Lo que sucede es que muchas veces a nosotros no nos gusta cambiar. Ya estamos acostumbrados a vivir de una forma o hacer las cosas de una forma y no lo queremos hacer y tenemos que cambiar. Los otros días, los teléfonos, el iPhone ahora lo promovieron para el 26. Está en el número 26. Antiguamente estaba en el 18. Ahora en el teléfono usted puede hablar en español y le sale en inglés a la otra persona. Usted puede hablar en inglés y le sale en español. Entonces hay que tener un cambio. Siempre hay un cambio. Todos tenemos que tener un cambio. Mira, los otros días dice una muchacha ahí que me veía muy guapo. Dice que me veía muy guapo. Y digo, bueno, sí, viendo, así me la creí, como que no me la voy a creer, sí, yo lo sé, yo, yo lo sé que estoy guapísimo. O guapo Oh, oh, mexicano es bonito, sí, pero en cubano es es, valiente. es valiente, sí, pero ella me lo dijo, yo creo que la de forma, porque ella sabe que yo soy cubano y ella es mexicana. ¿Ok? Mire, vamos a ir aquí al texto para que vean lo que dice el texto, ¿no? Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios, Dios no cambia, Dios no cambia, ni tiene sombra de variación. Él no cambia ni tiene sombra de variación. Todo lo creado por Dios está regido, ha gobernado por los cambios. Todos nosotros debemos cambiar. Dios sí no cambia, pero todos nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que cambiar. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Las estaciones del año. El ser humano que nace, crece, se produce, desarrolla, declina y muere. Cambios, tenemos cambios en la salud también, en la financiera, en el carácter, tenemos cambios en la mente, geográficos, las cosas culturales, por cierto, los cambios del alma y del espíritu, entre otros. Todo lo que tiene vida experimenta un cambio. Pero una cosa que no debe de cambiar en nuestra vida espiritual, en Dios, aunque para ello sea necesario cambio. Nuestra vida espiritual en Dios no debe cambiar, pero tenemos que tener un cambio. ¿Para qué? Para poder estar en esa vida espiritual. Ya sea que en forma de nosotros
en la forma de nosotros conducirnos como cristianos o como pensamos. Ya pasamos de ser niños a ser espirituales, a madurar nuestra vida con Dios. Tenemos que madurar en nuestra vida con Dios. Hay cambios para bien y hay cambios para mal. Dios está constantemente cambiando. Dios está constantemente cambiándonos a nosotros, transformándonos nuestras vidas para que lleguemos a ser aquellos por lo cual nos hizo. Dios nos hizo para glorificarlo a Él, para que todos nosotros podamos tener relación con Él y para que todos nosotros trabajemos con Él. Es necesario, para todo esto es necesario, ¿qué cosa? Cambios. Tenemos que tener cambios. Para que esto ocurra, a veces Dios no tiene poner en situaciones especiales. Una de las cosas no que Dios no puede hacer es, Él lo puede hacer todo. Pero una cosa que Él no puede hacer es que nosotros lo amemos. Nosotros tenemos que amarlo a Él como nosotros estamos dispuestos a amarlo. Pero Él quiere que sea un amor, ¿cómo? Un amor sincero. Dios está constantemente cambiando, transformando nuestras vidas para que lleguemos a ser aquello por lo cual nos hizo. Dios nos hizo a todos nosotros para que nosotros seamos igual que Él. Él nos hizo a todos nosotros en su imagen. Y entonces quiere que nosotros seamos como Él. Y para eso son necesarios, ¿qué? Los cambios. Para que esto ocurra, Dios a veces nos tiene que poner en situaciones, para que esto ocurra, a veces que Dios nos pone a nosotros en situaciones especiales, situaciones. Mire, la salvación es un don de Dios, que es por la gracia, es por la gracia. No es porque nosotros lo merecemos, porque nosotros lo deseamos, no es por mediación de Dios. Pero no debemos conformarnos solo con eso, solamente con ser salvos no nos podemos conformar. Nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra vida y demostrar que Dios vive dentro de nosotros. Y eso se demuestra con la paz, con el gozo y con el fruto del Espíritu Santo. Debemos anhelar ser transformados por el Espíritu Santo, que haga la obra transformadora que solo Él sabe hacer. Solamente Dios y el Espíritu Santo nos puede transformar. Nosotros no nos podemos transformar por nosotros mismos. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu trabaje, que el Espíritu haga sus cosas. A veces, esta vez, estas cosas son contrarias a nuestras cosas. Estas cosas que el Espíritu quiere son muy contrarias a todo lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque verdaderamente estamos trabajando las cosas a nuestra manera. Lo que muchas veces no puede pasar, que nos frizamos, es el temor, es el miedo. Muchas veces tenemos miedo a los cambios. Los cambios son muy buenos. Son muy buenos. Hace poquito yo pasé por un cambio muy bueno que mira cómo me tiene diferente, diferente, que yo mismo me lo noto. El que no me lo nota es porque no quiere, pero yo mismo me lo noto. Yo me lo noto. Yo vivía en una casa que estaba grande, ahora vivo en una casita más chiquita, pero estoy más contento y estoy más feliz. Se quita la iglesia y se quita las dos iglesias y todo. Está bien. Entonces, los cambios, tenemos que adaptarnos a los cambios. Muchas veces no puede pasar que nos fricemos y tenemos miedo a los cambios. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos va a enfrentar en nuestras vidas, pero tenemos que tener un cambio. A los cambios que conlleven esperar sin ver, eso es fe. Cuando usted tiene un cambio en su vida y no sabe lo que va a suceder,
Eso es fe. Pero Dios no nos dio un espíritu de ¿qué? De cobardía. De cobardía. Tenemos que ser fuertes porque si lo hacemos con Dios y a Dios, con Dios, todo va a salir lo más bonito que se pueda. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Ahí nada más, ahí nada más. Fíjate cómo dice aquí, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es una de las cosas que tenemos que tener. Dominio propio. Amén. Pregunto, pregunto, ¿alguna vez te has sentido que no vas a poder cambiar? ¿Alguna vez? ¿Eh? No vas a ser el primero. No vas a ser ni el primero ni el último que no piensas que no puedes cambiar. Todos podemos cambiar, todos podemos cambiar. Sí, obedeciendo al Señor. Nos dejamos guiar, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Todos podemos cambiar. Cuando escuchamos la verdadera voz del Señor, esta nos reta, nos incomoda, ya que en sí misma demanda acción en nuestra parte y donde muchos se afligen y se desaniman. Cuando nos desanimamos y cuando nos afligamos, cuando hablamos, cuando escuchamos la palabra de Dios y Dios nos está diciendo que tenemos que cambiar y no queremos cambiar. Entonces eso que él hace, que nos desanima, y entonces nos ponemos bravos con la persona que está trayendo la palabra, nos ponemos bravos con Dios, pero para estar con Dios tenemos que cambiar. Dios no nos va a pedir algo que Él sabe que no podemos hacer. Todo lo que Dios nos va a pedir, todos nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo. Jesucristo es un ejemplo para todos nosotros de todas las cosas que Él hizo. Y si Jesucristo lo hizo, nosotros lo podemos hacer también. Todo lo podemos hacer, pero todo lo podemos hacer ¿por qué? Por mediación del Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, no vamos a poder hacer nada. Tenemos que tener un cambio en nuestras vidas. Una realidad es que todo cambio conlleva en dejar atrás algo. Cuando yo me, cuando yo me cambié, cuando yo me cambié, usted no sabe como cuántas veces yo he ido para atrás, a donde yo vivía, a buscar cosas. Muchas veces. A cada rato le iba a salir, llévame para atrás que tengo que se me quedó esto. No quiero dejarla atrás, las cosas que ya no me sirven para nada. Entonces, ¿para qué la tengo que llevar? Pero somos así, pero tenemos que cambiar. Tenemos que tratar la manera de dejar que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. Mira lo que dice aquí. El viejo, mira, en realidad es que todo cambio conlleva en dejar atrás algo. Es el despojarnos a diario, como dice Efesios 4:22. El viejo hombre con la seguridad que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Dios empezó una cosa bonita en todos nosotros que nos hemos bautizado de nuevo. Y esa cosa, Dios la va a perfeccionar. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójese de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Estoy persuadido de que comenzó en ustedes una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es buenísima. La palabra de Dios nos enseña a todos nosotros a tener un gozo y tener, es mucho. La palabra de Dios es grandísima. Muchos, muchos erróneamente piensan que seguir a Cristo es algo que no requiere sacrificio. Muchas veces las personas piensan de que seguir a Cristo uno no tiene que sacrificarse. Si bien nada pudimos o podemos hacer para la salvación, para seguir a Cristo,
hay cosas que no van a retar a cambiar. Miren, a veces, aquí todavía no, pero cuando yo vivía en el otro lugar, me tocaban la puerta, me tocaban la puerta. Y todas las personas que yo veo que vienen con Biblia, yo le abro la puerta y me sale una señora y me dice, para de sufrir. Díceme, con un folleto, para de sufrir. ¿Cómo usted me va a decir a mí? ¿Cómo usted me va a decir a mí de que para de sufrir si Jesucristo, que Jesucristo sufrió? ¿Cómo es que yo no voy a sufrir? Entonces, me está enseñando de que para de sufrir. Entonces, si yo no tengo la mente bien, yo no estoy estudiando la Biblia, voy para su iglesia, porque me está diciendo que para de sufrir, nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere gozar. Entonces, voy para su iglesia. Entonces, cuando empieza a sufrir, me olvido de Dios y empiezo a decir que, pero eso, Jesucristo sufrió. Si Jesucristo sufrió, yo tengo que sufrir también. Y eso es lo que es así. Cuando uno sufre, uno se une con Jesucristo. El que es cristiano y no ha sufrido ni está sufriendo, verdaderamente no está haciendo las cosas como Dios quiere que la haga. Porque tenemos que sufrir. Nuestra mentalidad, tenemos que madurar en nuestra relación con quién, con Dios. No quedarnos como niños fluctuantes. Tenemos que hablar con Él todos los días. Tenemos que hablar todos los días con Él y no hablar, porque nosotros sí hablamos mucho. Eso es lo que más nos gusta hacer. Pero nosotros debemos escucharlo a Él. ¿Y cómo nosotros lo podemos escuchar? En su palabra. En la Biblia es donde Dios nos puede hablar a todos nosotros. En la Biblia es donde Dios nos puede decir las cosas que nosotros debemos cambiar. Como por ejemplo, ahora mismo usted se mira en el espejo y si se ve un granito, usted se lo va a limpiar, se lo va a quitar. Si tiene bigote que se lo hizo un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, usted se lo va a cambiar. La Biblia es lo mismo, la Biblia es lo mismo. La Biblia te va a decir que tienes que hacer esto y debes hacerlo. Debe hacerlo, ¿por qué debe hacerlo? Porque nosotros tenemos que cambiar y tenemos que obedecer a Dios. Cambios que todos debemos experimentar en nuestro desarrollo. Para nosotros desarrollarnos, nosotros tenemos que cambiar. Si no, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Cambios espirituales. Cambios espirituales. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, si Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿qué sucede? Que tenemos que cambiar. Debemos de cambiar. Antes vivimos vida según los deseos y la corriente de este mundo. ¿Éramos hijos de quién? De la desobediencia. ¿Y quién es el papá de la desobediencia? El diablo, Satanás, es el papá de la desobediencia. Éramos esclavizados a un sistema de muerte. Estábamos esclavizados a un sistema de muerte. Cuando venimos a Cristo y estamos en Él, sufrimos cambios espirituales, una transformación y comenzamos a ver todo muy diferente y actuamos diferente. Si no estamos actuando diferente, tenemos que... El pecado, el pecado no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo se murió por nuestros pecados y ya nosotros no podemos vivir en pecados. No somos esclavos, ya nosotros no somos esclavos de pecado, sino somos libres ¿en qué? Somos libres en Cristo. Amén. Cambiamos, tenemos que cambiar. Cambiamos las atmósferas. Las atmósferas son controladas por el mundo espiritual, pero cuando tenemos un claro entendimiento de quiénes somos y para dónde vamos, tomamos autoridad y transformamos dicha atmósfera. O muchas veces de que nosotros vamos para cualquier lugar, o ahora mismo estamos conduciendo nuestro carro y alguna persona se nos mete delante.
Según como tú reacciones, es según como tu mente está cambiando. Si tú reaccionas de una forma de que tú estás actuando diferente, pero sí, pero si tú actúas de una forma, pero míralo, esa pasa, sí, 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 corriendo. Estás actuando como Dios quiere. Entonces, hay muchas cosas, muchas situaciones que a nosotros nos hacen cambiar en la forma en que nosotros debemos de vivir. Nosotros no podemos dejar que las situaciones nos dicten cómo nosotros debemos hacer las cosas. Nosotros debemos hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Dice su palabra, no os adaptéis a este siglo. Así mismo es. Somos diferentes, gracias a Dios. Tenemos que ser diferentes. Y una cosa, no seguir las corrientes del mundo. Una cosa bonita que podemos ver es que todo cambio genera resistencia, es natural a la resistencia, si no podremos nunca avanzar en nuestro caminar. Si no hacemos ningún cambio, no vamos a poder avanzar nunca en nuestro caminar. Muchas veces es el enemigo que nos impide que nos desarrollemos, pero como mencioné, cuando sabemos que quiénes son en Cristo, tomamos la autoridad del Espíritu y toda resistencia tiene que irse. Pero algunas veces la resistencia viene ¿de quién? De nosotros mismos. Mire, una de las cosas que sucede cuando el chamuco, ¿sabe quién es el chamuco, no? Cuando el chamuco sabe de que tú estás trabajando para Dios y de que tú estás haciendo las cosas para Dios, ¿qué hace él? Siempre trata la manera de ponerse por medio. Mire, yo tengo un grupito de niños, yo tengo un grupito de niños que hace como 5 años que estamos dando clases. Los niños cuando dan un muchachito dio una clase de lo más linda. Al otro día, no, no puedo venir porque tengo que ir para la escuela, que se yo no sé cuándo. Eso es chamuco. Sí, cuando el chamuco ve de que tú estás trabajando para Dios y estás haciendo cosas bonitas para Dios, te ponen cosas en la cabeza, te pones obstáculos. Y tenemos que tener mucho cuidado con él, porque él nos puede vencer. Él nos puede vencer si venimos con la mente de nosotros, pero si venimos con la mente de Dios, Él no nos va a vencer. ¿Por qué? Porque Dios ya lo derrotó. Así que tenemos que venir con la mente de Dios. Muchas veces es el enemigo que nos impide que nos desarrollemos. Pero como mencioné, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, tomamos la autoridad del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tomar la autoridad del Espíritu. Ustedes no saben, ustedes no saben de que el Espíritu Santo vive entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo hizo muchas cosas que lo leímos acerca de los evangelios, lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, lo que hizo esto, lo que hizo. Eso mismo lo podemos hacer todos nosotros porque tenemos el mismo espíritu. Lo que tenemos es que dejar que el espíritu trabaje. El factor de todas estas cosas son las nuevas etapas, que tenemos miedo a lo desconocido. Nuestra humanidad muchas veces son más fuertes que los ataques del mismo enemigo. Muchas veces nosotros mismos nos convertimos en nuestros enemigos. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque le damos oportunidad al enemigo que trabaje. Pero una cosa sí puedo testificar. Cuando pasamos la resistencia final, somos más fuertes de cuando empezamos. Y nunca Dios nos deja solos. Dios siempre está con nosotros y si nosotros somos firmes a la palabra de Dios, Dios siempre nos va a ayudar. Dios siempre va a estar ahí. Y me gusta lo que he escuchado muchas veces, de que Dios te lleva de la mano. Dios te lleva de la mano. Entonces nosotros lo que tenemos es que ser como unos niños, dejarnos de llevar por Dios, no dejarnos de llevar por nuestros impulsos y por las otras personas. Porque Dios es Dios.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Los cambios, los cambios son necesarios. Todos los cambios son necesarios. El apóstol Pablo nos menciona en diferentes ocasiones que debemos de ir de fe en fe, de gloria en gloria, de poder en poder. Pero note bien, note bien, note bien. Los cambios no son de la noche a la mañana. Los cambios no son de la noche a la mañana, son por etapas. Tenemos que ajustarnos, tenemos que hacer correcciones, tenemos que hacer muchas cosas para nosotros poder tener un cambio. Debe ser una actitud de obediencia. Los cambios deben ser una actitud de obediencia a su palabra y no reglas impuestas por hombres. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por hombres y muchas veces los hombres dicen cosas que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia y le queremos hacer más caso a los hombres. No, 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 no. No le haga caso. Si yo digo una cosa que no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, no me hagan caso a mí. Háganle caso a lo que dice la Biblia. Hay que hacerle caso a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Nadie va a poder cambiar porque otro lo persuada. No, el Señor nos manda a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Sembrar las semillas de las palabras y el crecimiento lo da ¿quién? Lo da el Señor, lo da Cristo. Todo cambio, todo cambio, fíjate lo que te voy a decir ahora, todo cambio que no glorifique a Cristo es pura vanagloria. Es el Espíritu de verdad que nos guía. ¿Quién nos guía el Espíritu de verdad? ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amén. Como Abraham, Dios muchas veces nos pone a decir entre él y lo que ocupa su lugar en nuestras vidas. Solo para despertarnos, pongamos la mirada en lo que en realidad importa. Como hoy mismo el hermanito Joseph está dando una predicación muy bonita, una predicación que me llegó al corazón, que dice que muchas veces nosotros dejamos las cosas de Dios para hacer otras cosas de otras personas. Y no nos quitamos el enfoque de las palabras de Dios. Y eso sucede muchas veces. Si usted no se pone bien para lo que dice la palabra de Dios, sucede de que uno le hace caso más a los hombres y no se enfoca para lo que dice la palabra de Dios. No se enfoca. Y dio muchos ejemplos. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, hijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios es difícil, porque no queremos sufrir y porque no queremos hacerle caso al Espíritu Santo. Nadie podía entrar en el reino de Dios, nadie podía entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todas las personas querían hacer las cosas a su manera. Para poder entrar tenía que ser a través de quién. Para poder entrar al reino de Dios tiene que ser a través de quién. De Cristo, a través de Él. Porque Él se sacrificó por todos nosotros, se murió por nuestros pecados. Y aún no se ha hablado mucho acerca de todas las cosas que Jesucristo ha hecho por todos nosotros. No se ha hablado mucho. Y sigue clamando a nosotros con gemidos indecibles ante su Padre. Ora por todos nosotros, el Señor Jesús. Muchas veces nosotros pensamos que somos mejores que el otro
porque no hacemos lo mismo que hacen ellos, públicamente. Pero al final, de todos modos, todos estamos por la gracia de Dios. Ya que sin la gracia de Dios, nadie podría ser salvo. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y con esto, con todas estas cosas que hemos hablado, tienen que haber cambios. Aunque sigamos viviendo en la misma casa o con el mismo carro, hay algo diferente que la gente ve. Hay algo diferente que la gente ve, aunque tenga el mismo carro, aunque viva en la misma casa, hay algo diferente que la gente van a ver en ti cuando te vean comportando de la forma que Cristo quiere que nosotros nos comportemos. Entonces el testimonio de nosotros va a ser lo que Dios va a usar ¿para qué? Para que cada persona venga aquí a Cristo. Muchas veces, como yo mismo, para yo poder conocer un poquito a Cristo, tuve muchos problemas, porque las mismas personas que venían a hablarme de Cristo, lo veía haciendo cosas que yo no lo concedía. Pues este hombre viene a hablarme de Cristo, que vamos a la iglesia, y lo veía haciendo cosas que yo hacía. Y entonces nunca llegaba yo a Cristo, pero hasta que después me di cuenta de que nosotros no podemos fijar los ojos en las personas. Nosotros tenemos que poner los ojos en quién, en Cristo. Y si muchos no pueden darle espalda, a veces que nos critican, nos rechazan. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es cosas que ellos mismos están haciendo, cosas del mundo. A veces que muchos de nosotros hacemos cosas que cuando las personas nos ven, en vez de acercarse a Cristo, lo que se aleja. En vez de acercarse a nosotros, lo que se aleja. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es hipocresía. Muchas personas yo he escuchado me dicen, yo no voy a la iglesia porque somos unos hipócritas todos. A todos nosotros nos califican de hipócritas, pero todos no son iguales. Y aparte de eso, no podemos ponerle nuestra mirada en una persona porque todos cometemos pecados. Tenemos que poner la mirada en quién, en Jesucristo, que no cometió ningún pecado y es el que nos da nuestra salvación. Para concluir, cuando la Biblia habla de cambios, la palabra que mejor nos describe es arrepentirse. Arrepentirse es como nosotros podemos saber y podemos tener los cambios. ¿Qué es, qué es un cambio genuino? ¿Qué cosa es un cambio genuino? Verdadero, ¿no es verdad? Y entonces nosotros para tener un cambio genuino, nosotros tenemos que tener un cambio basado con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener un cambio basado con lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, no vamos a tener ningún cambio. Amén. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí, caballero. El reino del cielo no está en el cielo, está aquí en la tierra. Y si no sabemos vivir aquí, ¿cómo es que nosotros vamos a saber vivir allá? Donde no hay pecado, donde todo es riquísimo, donde todo es amor. Y si no nos tenemos amor de los unos con los otros, no estamos aprendiendo ni estamos poniéndonos listos como Jalisco para llegar al cielo. El Señor predicó de un reino que está activo, un reino que demanda que tomemos postura, que creamos que actualmente en fe una vez que recibimos a su enviado. Esto no nos hace parte de ese reino con su beneficio de que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que producir, que se produzca en nosotros un cambio de mente, de actitud, y esto nos lleva a un nuevo estilo de vida, vida del reino de los cielos.
¿Qué cosas, qué cosas que para otros son sobrenaturales? Estas cosas, en cambio, para muchas personas son sobrenaturales, pero para todos nosotros que estamos en Cristo, son naturales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces, voy a terminar ya esta clasecita ya y si tienen alguna preguntita, me la pueden hacer y si no me la sé, se la puede contestar el hermano Dimas. ¿Cuentas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entendimos perfecto. Perfecto. Perfecto, ok, muchas gracias. Muchas gracias, la hice contigo y los niños no están. ¿Dónde están los niños? Ahora no tartamudeó ni nada. No, 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 no está tu medé. Esto es cambio. Sí, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿No van a pasar? Ok, entonces paso yo otra vez. Hermano, descanso. Es un cafecito de coca. Entonces,